Hola, soy Valentín del blog Desarrollador Web. Este video tutorial vamos a tratar los protocolos Git, en este caso SSH, local y HTTP/HTTPS. Hay un cuarto protocolo que es interno de Git que no lo vamos a tratar aquí, ¿de acuerdo? Vale, los protocolos os los voy a enseñar tanto en Linux como en Windows. Entonces, sí que es verdad que para tratar los protocolos vamos a tener que tratar con algunos conceptos de Git que quizá ahora no son del todo conocidos si acabáis de empezar, pero es una parte muy importante a tratar con Git, ya que cuando haces un clon necesitas que el origen de ese repositorio pues se transporten los datos de alguna forma, y en este caso Git utiliza los protocolos estos. Vamos a empezar por el protocolo SSH y bueno, para enseñaros a utilizar los protocolos vamos a crear un repositorio remoto en una máquina virtual y después vamos a clonarnos este repositorio en otra máquina virtual. Vamos a hacer algunas modificaciones, vamos a subir estos cambios y después en Windows vamos a bajarnos otra vez este repositorio, ¿de acuerdo? El entorno que vamos a utilizar en Linux van a ser dos máquinas virtuales. Una se encuentra en la dirección IP 130.185.104.51. Esta máquina la vamos a llamar máquina virtual remota. Y también vamos a tener otra máquina virtual que está en la dirección IP 192.168.1.43. Esta máquina virtual la vamos a llamar máquina virtual local. Entonces, ahora vamos a empezar creando el repositorio remoto. Para ello vamos a crear una carpeta que se va a llamar test video tutorial. Vamos a entrar en esta carpeta. Vale. Vale. Una vez dentro de la carpeta, vamos a iniciar esta carpeta como un repositorio remoto. Cabe destacar que este repositorio se encuentra dentro de 3Ws deb, ¿vale? Y el repositorio se llama test video tutorial, ¿vale? Eso lo vamos a utilizar en la dirección que vamos a usar para clonar el repositorio local, ¿vale? Ahora nos vamos a la máquina virtual local, ¿vale? Lo vamos a reconocer porque aquí la IP es un 192.168, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí para hacer un clon necesitamos el comando git clone. Seguido de git clone tenemos que poner la dirección del repositorio, ¿vale? Tenemos que poner una dirección del remoto que vamos a crear, porque Git, cuando trabaja en un repositorio local, cuando va a guardar los cambios, trabaja con unas cosas que se llaman remotos, ¿vale? Y tú puedes tener uno o varios, ¿vale? Y cuando creas el clon, la dirección que pones a continuación se guarda como el remoto origin, ¿de acuerdo? En este caso vamos a usar el protocolo SSH, ¿vale? Seguido de esto tendría que ir el usuario y la contraseña. En nuestro caso no vamos a poner ningún usuario, ya que nosotros queremos que lo haga con el usuario por defecto, el root, y después ponemos la contraseña para
para hacernos el clon y para subir todas las modificaciones que hagamos dentro del repositorio, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a poner directamente la dirección IP, ¿vale? Después primero de todo, un usuario se pondría, por ejemplo, si se llamara Git, se pondría Git, y si fueras a poner el password, después pues, pondrías 2 puntos y el password. Si fuera dev, si fuera un 234, pues un 234. Seguido de esto, pondrías una arroba y aquí pondrías la dirección IP o el dominio, ¿de acuerdo? Dominio puede ser google.com, ¿vale? Si lo haces con la dirección IP, tienes que poner, seguido de la dirección IP, la ruta absoluta de donde se encuentra el repositorio dentro de la máquina virtual o dentro del servidor donde lo tengas. Si pusieras un dominio, tendrías que poner la ruta relativa desde donde se encuentra ese dominio, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, no vamos a poner usuario y vamos a poner directamente la IP. En este caso, 130.185.104.51. Seguido de donde se encuentra el directorio, el repositorio. Entonces el repositorio se encuentra en 3 Ws de test-video tutorial. Aquí lo pegamos. Y seguido del protocolo, seguido de la dirección y todo esto, ponemos la carpeta donde lo queremos poner, ¿vale? Test video tutorial, ¿vale? Se está clonando. Ahora me ha cogido por defecto el usuario root, ¿de acuerdo? Y tengo que ponerle el password. Vale, ahora me dice que esto es un repositorio vacío, que vaya con cuidado. Entonces, entramos dentro del repositorio y para demostrar que este repositorio está vinculado al otro, lo que vamos a hacer es crear un fichero, lo vamos a añadir al repositorio, lo vamos a comitear y lo vamos a pushear. Pushear significa guardar todos los cambios que hayas hecho en el repositorio al repositorio remoto, que esté vinculado el remoto que pongas a la hora de hacer el push. Entonces, Git también trata con ramas y todo esto, pero bueno, esto no es un tutorial donde se vaya a explicar todo el funcionamiento de Git. Nos centraremos en los protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, creamos un fichero, le ponemos test1, lo guardamos y ahora lo añadimos al repositorio. Una vez añadido, hacemos el commit, git commit, ponemos directamente el comentario. Normalmente el primer comentario es initial commit, por tanto lo vamos a poner así. Vale, lo que me dice aquí es que tengo que configurarme el usuario y el email en este repositorio, ¿de acuerdo? Vale, no, lo que me está diciendo aquí es que me ha puesto el usuario y el email que viene por defecto, ¿vale? Entonces, ahora ya haríamos el push, git push, ponemos el remote que os he contado antes, o sea, si ponemos el comando git remote, nos dice los remotes que tenemos configurados. Tal y como os he explicado antes, origin es el remote que hemos configurado cuando hemos hecho el clon, ¿vale? Por tanto, si queremos pushear, tenemos que hacer git push origin master. Entonces nos vuelve a pedir el password
Y aquí nos dice que ha creado una nueva rama, el master, y que ha hecho un total de 3 cambios. Vale, pues ahora mismo ya hemos creado el repositorio remoto en la máquina virtual remota, ¿vale? Entonces, hemos ido a la máquina virtual local, ¿vale? Y hemos creado un clon del repositorio remoto. Después hemos añadido un fichero al repositorio. Le hemos dicho a Git que tenemos un nuevo fichero. Hemos hecho el commit de esta modificación dentro del repositorio. Y por último, hemos pusheado la rama master al remote origin. ¿De acuerdo? Si quisiéramos crear otro remote, haríamos un git remote add, el protocolo que sigamos con la dirección IP y todo lo demás, y el nombre del remote. ¿De acuerdo? Vale. Para comprobar que realmente nosotros hemos hecho estos cambios dentro del repositorio remoto, vamos a hacernos un clon en Windows. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos un git clone de ssh // en este caso le vamos a poner un usuario git @ tal y como os he contado antes, la dirección IP y la ruta absoluta de donde tengo el repositorio dentro de este servidor, que es la máquina virtual remota. ¿Vale? En este caso, yo en Windows tengo configurado que el usuario Git, ¿vale? Tenga un par de claves con la máquina virtual remota. De esta manera lo que consigo es no tener que poner el password a la hora de hacer un clon, hacer un push, o sea, hacer cualquier cosa que tenga relación con el repositorio remoto y el repositorio local. De esta manera, con este usuario yo no tengo que hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a llamar test video tutorial 2. Por aquí yo ya tengo una carpeta que se llama test video tutorial, que realmente es la que he creado en mi máquina virtual local, pero como tengo que esta carpeta de mi Windows esté vinculada a mi máquina virtual local, que la tengo creada con VirtualBox, ¿vale? Entonces le decimos OK y aquí nos crea el repositorio local. Aquí tenemos el fichero que hemos creado, ¿vale? Y lo editamos con el Notepad++. Tenemos el contenido que hemos escrito en Linux y ahora le vamos a cambiar por un 2. ¿De acuerdo? Hacemos el commit. Le decimos OK. Y lo pusheamos. En Windows la verdad es que es mucho más fácil trabajar con Git. Yo personalmente estoy mucho más acostumbrado a trabajar con Git en Windows, básicamente porque está Tortoise Git y muchos de los IDEs de programación ya te dan soporte para trabajar con Git también, ¿vale? Vale, pues ahora para demostrar que hemos hecho este cambio, recordamos que en la máquina virtual local hemos creado el fichero test.txt con el contenido test1, y en Windows lo que hemos hecho es modificar el contenido de este fichero y le hemos puesto test2. Entonces, para demostrar que estos dos repositorios están vinculados, yo ahora me voy a actualizar los datos de este repositorio, ¿vale? Con un git pull. Me pide el password.
y ahora me dice que hay un cambio, ¿vale? En el fichero test.txt. Para demostrarlo lo vemos y ya vemos que se ha realizado el cambio. Pues esto es todo en cuanto al protocolo SSH, ¿de acuerdo? Ahora os voy a enseñar un repositorio local. Hay el protocolo local de Git, ¿de acuerdo? Para enseñaros el protocolo local de Git, lo que voy a hacer es crearme un repositorio remoto dentro de la máquina virtual local y después me voy a hacer un clon de este repositorio en esta misma máquina. ¿Por qué? Porque el protocolo local de Git lo que sirve es para tener precisamente esto que vamos a hacer, un repositorio remoto dentro de un ordenador o un servidor, ¿vale? Y hacerte un repositorio local dentro del mismo ordenador. Esto normalmente se hace para trabajos de un solo programador. Normalmente con esto no hay equipos de programadores trabajando de esta manera. Sí que podría haber un trabajo en equipo con esto si, por ejemplo, trabajas en una carpeta compartida, pero no es que sea algo muy usual, ¿de acuerdo? Entonces, creamos la carpeta test video tutorial local, la iniciamos como un repositorio remoto y nos hacemos un clon de esta carpeta. Aquí la ruta que pondremos, la dirección que pondremos en el remote del clon será la dirección, o sea, la ruta del repositorio remoto dentro de nuestro ordenador, ¿vale? En este caso nosotros lo tenemos en test video tutorial local, ¿vale? Pero es una ruta relativa. Lo podemos poner como una ruta absoluta o como una ruta relativa a la carpeta donde estás, ¿de acuerdo? Entonces, la carpeta de destino se la vamos a poner en test video tutorial local clon, ¿vale? Ahora aquí nos dice que lo estaba clonando, lo ha clonado. Fijaos que es mucho más rápido porque no tiene que conectar con otro servidor y nos dice que este repositorio está vacío, ¿vale? Vamos dentro del repositorio. Volvemos a crear el fichero de antes, ¿vale? Ahora aquí si nos fijamos dentro de este repositorio no hay nada. Añadimos el fichero, ¿vale? Hacemos un commit y si nos fijamos en los remotes tenemos el origin, hacemos un git push origin de la rama master. Fijaros también que cuando haces un clon de un repositorio remoto que está vacío, se te crea directamente el branch master, ¿vale? O sea, si aquí listamos los branch, vemos que tenemos el master. Esto siempre es así, ¿vale? Git push origin de la rama master, ¿vale? Fijaos que aquí ya no nos pide
ni passwords ni nada, porque realmente nosotros hemos creado el repositorio local con el mismo usuario, hemos creado el clon con el mismo usuario, no necesita de ninguna identificación, ¿vale? Entonces, para demostrar que esto está hecho, vamos a hacer un segundo clon, ¿de acuerdo? Recordemos que ahora estábamos en test video tutorial local clon y ahora vamos a crear otro clon de test video tutorial local. Entramos dentro de la nueva carpeta que hemos creado. Y vemos que tenemos el fichero test.txt. Lo editamos, hacemos el mismo proceso que hemos hecho con el protocolo SSH, ¿vale? Hacemos el commit. Vale, y hacemos el push. Vamos a ver si se han realizado los cambios. Vale, tenemos esto y si hacemos un pull, vale, aquí algo no ha ido del todo bien. Vale, estamos en el segundo repositorio local, ¿vale? Aquí comprobamos que tenemos la modificación que hemos hecho antes. Y hacemos el commit. Hacemos git commit on branch master changed but not update. Vamos a ver en qué branch estamos. Estamos en el master. Vale, aquí lo que faltaba era añadir el fichero. Lo único que me parece un poco curioso, porque ya estaba añadido, pero bueno. Le ponemos el comentario y pusheamos. Vale, ahora nos vamos al primer clon que hemos creado, ¿vale? Que si nos fijamos tiene la primera modificación que le hemos hecho al archivo test.txt cuando lo hemos creado. Y ahora si hacemos el pull vemos que el fichero está modificado, ¿vale? Ahora en lugar de poner test1 pone test2. Vale, pues hasta aquí la explicación del protocolo local de Git en Linux. Ahora vamos a hacer el mismo proceso en Windows, ¿vale? Vamos a borrar las carpetas estas que hemos creado aquí en
en la máquina virtual. Creamos una carpeta, test video tutorial local. La iniciamos como un repositorio remoto. Ya nos dice que no es un directorio de trabajo. Vale. Y ahora hacemos un clon. Test video tutorial local. Y aquí le vamos a poner clon. Vale. Voy a cambiar el nombre. Vale. Aquí vamos a crear un fichero. Lo vamos a editar con el Notepad++. Lo vamos a comitear. En Windows, con Tortoise Git, no hace falta primero añadir el fichero y después hacer el commit. El proceso lo hace todo con el mismo commit, ¿vale? Que haces en Tortoise Git. Vale, ya tenemos el commit hecho y ahora vamos a pushear. Muy bien. Ahora creamos el segundo clon. ¿Vale? Le vamos a poner que es el segundo. Y si entramos, ya vemos que tenemos el fichero que hemos creado antes. ¿Vale? Fijémonos que estamos en test video tutorial local 2. Bueno, antes el primer clon que hemos creado le hemos llamado test video tutorial local clon. Por tanto, ahora si hacemos una modificación, lo guardamos, hacemos el commit y lo pusheamos, el repositorio remoto tiene en test.txt el test 2, aunque en el primer clon aún hay uno, hay el test 1, porque aún no hemos actualizado este repositorio. Si ahora actualizamos el primer repositorio, podemos ver que realmente se ha modificado, ¿vale? Pues hasta aquí la explicación del protocolo local de Git, tanto en Linux como en Windows, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicar el protocolo HTTP/HTTPS, ¿de acuerdo? Para ello, lo que vamos a hacer es crear un repositorio en mi Bitbucket, ¿de acuerdo? A partir de ese repositorio me voy a crear un clon, voy a hacer voy a crear un fichero, lo voy a pushear, me voy a crear un segundo repositorio, voy a ver que realmente hay ese fichero en el repositorio remoto, voy a hacer una modificación, vamos a ver desde el Bitbucket que esa modificación está, y en el primer repositorio vamos a ver que hasta que no haga el pull no se me van a actualizar los cambios, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Creo un repositorio, se va a llamar test
video tutorial. Bueno, lo vamos a dejar así, test video tutorial. Le ponemos la opción de Git, es un repositorio privado y ya está. De acuerdo. Bitbucket ya nos dice qué direcciones hay, qué rutas tenemos que poner en el clon, ¿vale? Aquí incluso para hacer el comando del clon, ya si copiamos todo esto, ya lo podemos poner directamente en nuestra máquina virtual local, ¿vale? Entonces lo pegamos y lo vamos a poner en la carpeta test video tutorial Bitbucket. Fijémonos que ahora la dirección del remote es https://vgrdominic@bitbucket.org. Y bueno, y el resto de la dirección. Fijémonos que nosotros entramos como el usuario vgrdominic, ¿vale? Que es mi usuario dentro de Bitbucket. Entonces hacemos el clon, me pide el password, me dice que este repositorio está vacío, entramos dentro del repositorio, creamos el fichero, le decimos test1, lo añadimos al repositorio local, hacemos el commit y lo pusheamos. De acuerdo. Vale, pues aquí nos dice que aún no tenemos creado el repositorio, pero ahora si lo actualizamos ya vemos que el repositorio ya está creado. En la pestaña de commits vemos que tenemos nuestro primer commit, ¿vale? Y los cambios que se han realizado en este commit es que hemos creado el fichero test.txt con este contenido. De acuerdo, nos vamos a hacer otra vez el clon. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a limpiar esto. A ver. Vamos a ver. Primero de todo, vamos a crear el repositorio y lo vamos a hacer en la carpeta test video tutorial Bitbucket 2. O negros. Vale. Entramos dentro de la carpeta. Y como vemos, tenemos el fichero que hemos creado antes. Aquí no haremos todo el otro proceso que hemos hecho con el protocolo SSH local, porque ya vemos aquí en el navegador cómo realmente se ha creado el repositorio y todo. Lo que sí que vamos a hacer es hacernos un clon de este repositorio en Windows y hacer un cambio, ¿vale? Entonces aquí vamos a borrar estas carpetas.
y aquí vamos a crear un clon con el protocolo HTTPS. Vemos aquí que el protocolo es HTTPS, el usuario es vgrdominic y la dirección es bitbucket.org con la ruta, esta de aquí, vgrdominic test-videotutorial.git. Lo vamos a llamar test videotutorial bitbucket. Le damos a OK, nos pedirá el password, lo introducimos y aquí tenemos el fichero que hemos creado en nuestra máquina virtual local. Hacemos un cambio, lo guardamos, hacemos un commit y lo pusheamos. Aquí nos va a volver a pedir el password. Como nuestro objetivo son enseñar los protocolos, no os voy a explicar nada del push, ni del commit, ni nada de esto. Todo esto lo podréis encontrar en otros videotutoriales que voy a subir. Vale. Una vez hecho el push, aquí vemos cómo se ha realizado otro commit en el repositorio remoto. Y aquí, como podemos ver, se ha modificado la línea test1 por test2. Aquí ya vemos el fichero que tiene el contenido de test2. Vale, pues hasta aquí el video tutorial de protocolos Git. Gracias por haberlo visto.